Hace mucho tiempo que no traigo un dron aquí en el canal, concretamente 3, 4 años incluso, y es que desde entonces ha cambiado mucho lo que es la normativa, la legislación ha endurecido mucho el uso de este tipo de dispositivos, pero por curiosidad he querido, digamos, enterarme de cómo es esta normativa y he decidido traeros aquí al canal este que veis aquí, el Holystone HS175D, un dron de menos de 250 gramos, que aunque muchos de vosotros pensáis que se puede volar libremente por ser inferior a ese peso, eso para nada es así, ya que la legislación ha cambiado últimamente y en este vídeo os voy a comentar en el 2023 qué requisitos tenemos para volarlo aquí en España, si tenemos que pagar, si no tenemos que pagar, qué pasos hemos de hacer para conseguir certificados, etcétera. Y así os va a ser un poquito más fácil haceros una idea de cómo está la situación con los drones actualmente. Así que nada, si queréis saber cómo es el dron, legislación, etcétera, no os perdáis el vídeo. Bueno, antes de pasar a comentar cómo es el dron y antes de pasar a ver el unboxing, me gustaría aclararos un poquito el tema legal desde un punto de vista de este tipo de drones de menos de 250 gramos, porque drones superiores ya vamos a necesitar un curso online, vamos a necesitar examinarnos y una serie de requisitos más que, bajo mi punto de vista, si no somos profesionales o no nos vamos a dedicar a ello, no son para nada recomendables. Es por ello que en este caso sí que os recomiendo, si es que os pica el gusanillo del dron, tener uno de menos de 250 gramos con la legislación que os voy a comentar justo a continuación. AESA, que es la empresa española de seguridad aérea, nos recuerda los requisitos de operación y registro de operador para drones de menos de 250 gramos. Tenemos una web vigente a partir del 23 de marzo de 2022 en la que nos indica que si queremos volar un dron de menos de 250 gramos con carácter general, tenemos que registrarnos como operador de drones, cosa que es gratuita y muy fácil de obtener, como veréis más adelante, y nos tenemos que hacer responsables como pilotos de este dron, incluyendo en el mismo el número de operador de dron, como veréis más adelante, y no solo que pese menos de 250 gramos, sino que como tenga un sensor capaz de capturar datos personales como una cámara de fotos, etcétera, también tenemos que darnos de alta en dicho registro de operador de drones. Nos van a dar un numerito de registro como operador de UAS y tenemos que incluirlo en una pegatina en todos los drones con los que operemos. No necesitamos hacer ningún curso para drones de menos de 250 gramos, pero sí que hemos de estar familiarizados con lo que es la documentación y manual de usuario del dron para demostrar que somos capaces de operar con dicho dron y controlamos todas las funciones del mismo cuando estamos realizando nuestros vuelos. Bueno, pues este dron lo primero que tenemos que hacer es comprobar que efectivamente pesa menos de 250 gramos con batería incluida, fijaos, 217 gramos, con lo cual es un dron que cumple los requisitos que os acabo de comentar. Ya simplemente tendríamos que irnos a la web correspondiente, pulsar el botón trámite online para empezar a iniciar nuestro trámite como registro de operador de drones. Podemos acceder con clave o con certificado digital, eso ya como nosotros queramos, y yo en mi caso, como he estado registrado previamente, ya simplemente tengo que renovar dicho registro de operador de drones porque es una cosa que te la van a dar para 2 años de validez, es decir, tenemos que renovarlo cada 2 años. Es un proceso súper sencillo y súper fácil de hacer. Una vez hecho esto, recibiremos un PDF, el cual recomiendo que guardéis en vuestro teléfono móvil, que contiene el numerito de registro necesario por si tenemos que identificarnos ante algún agente de la autoridad para enseñárselo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing del Holystone HS175D, como siempre vamos a ver cuáles son sus principales especificaciones técnicas, las partes, puesta en marcha, etcétera, para que os sea un poquito más fácil llevarlo al campo de vuelo y pasar un rato divertido con vuestros familiares o amigos.
Este dron de Holystone es súper pequeño, como ya habéis visto anteriormente, se pliega de forma súper sencilla y aun estando desplegado prácticamente cabe en lo que es la palma de la mano. Viene con hélices de repuesto por si en un momento dado se nos estropea alguna de las que viene colocadas, y eso sí, también incluye los tornillos y destornillador para sujetarlas, y luego viene con dos baterías que, como veis, tienen una piececita roja para impedir que la batería haga contacto y se gaste, con lo cual esa piececita hemos de quitarla siempre que queramos colocar la batería y empezar a volar el dron. Las dos baterías calculo que nos van a dar una autonomía de unas media hora entre las dos, con lo cual tiempo más que suficiente para disfrutar de un vuelo corto y realizar fotitos o vídeos de nuestros rincones favoritos. Es decir, recordando eso sí, volar siempre lejos de aeropuertos, no volar de noche, no volar sobre aglomeraciones de personas, etcétera. En la parte de arriba tenemos el botón de encendido y apagado, que tenemos que dejarlo pulsado durante unos segundos para encender el dron, y en la parte de abajo, en dos de las patas, tenemos dos luces que parpadean. También en la parte inferior tenemos sensores de proximidad, lo que es la cámara, que en este caso viene sin estabilizador, cosa que es algo que a mí no me gusta, pero este tipo de drones tan pequeñitos es lo que tiene, ya que luego la imagen no se va a ver tan estable como otros drones de mayor característica que he probado aquí en el canal. Me gusta mucho el aspecto tan compacto que tiene y luego un montón de funcionalidades, como por ejemplo la grabación en 4K, motores sin escobillas, transmisión de 5 GHz FPV y modo de funcionamiento como modo novato, que nos va a permitir inicializarnos con este tipo de dispositivos. Ahí podéis ver lo que es la cámara del dron, todo súper compacto y muy fácil de identificar. En la parte inferior tenemos lo que es la cámara de proximidad para detectar lo que es el suelo, y en resumen es un dron que, aunque sea pequeñito, por mi experiencia veo que incorpora características y funcionalidades de sus hermanos mayores superiores a 250 gramos. El mando, eso sí, se nota un poco de juguete comparado con otros mandos que he probado aquí en el canal. Tiene los típicos joystick, subir y bajar, izquierda, derecha, etcétera, y luego también tiene dos botones para permitir controlar lo que es la cámara, inclinarla o subirla, o disparar vídeo y disparar fotos, todo eso de forma súper cómoda. Además es plegable y tiene un stand donde nosotros vamos a incorporar el teléfono móvil, como veréis a continuación, pero como digo, la construcción del mando no es muy buena, es un mando muy plasticorro, muy de juguete, pero bueno, luego también tenemos un puerto micro USB para carga del mando, los botones de despegue automático, de aterrizaje automático, calibración mediante brújula, encendido y apagado, etcétera. Yo tengo un iPhone 14 Pro Max y he de deciros que cabe perfectamente en lo que es el mando, funda incluida. El iPhone se va a conectar directamente por Wi-Fi al dron, y luego en la parte trasera el mando tiene una antena plegada que hemos de desplegar cuando volemos el dron, y así vamos a tener un alcance mucho mayor, aunque estaría limitado por ley la distancia a la que podemos alejarlo y subirlo en vuelo. Me gusta mucho porque viene con una funda de transporte y además viene con un cargador dual que permite cargar lo que es las baterías de forma simultánea. Eso sí, el adaptador de corriente, es decir, lo que se enchufa a la pared, no viene incluido, pero bueno, yo tengo uno en casa que es múltiple y me viene perfecto para poder realizar la carga de forma simultánea. La fundita está muy bien, nos permite transportar el dron de forma cómoda con todos sus accesorios y llevárnoslo así al campo de vuelo sin que nos dé pereza, como en otros modelos, tener que llevar cada cosa por separado. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del dron. Yo voy a utilizar la pequeña impresora que tengo de Xiaomi para imprimir una etiqueta que hemos de pegar de forma obligatoria al dron, por ley, como os comentaba anteriormente. Antes era una etiqueta ignífuga, ahora no hace falta, con que sea una pegatina suficiente. Y en esa pegatina pequeñita lo que he hecho es incluir mi nombre, mi DNI y el número de identificador o operador de dron que os comentaba anteriormente, para colocarlo en uno de los costados del dron, ya que es una cosa obligatoria de hacer en todos los drones que volamos. Además, hemos de aprendernos lo que es el manual de instrucciones con toda la funcionalidad de dicho dron. Una vez que hemos imprimido la pegatina, ya simplemente recortamos la misma, y yo, como podéis ver, la he hecho de un tamaño que viene perfecto en lo que es uno de los laterales del dron. Cuando hemos desplegado las patas, la pegamos junto con el número de serie del dron, que ya viene de serie, valga la redundancia, y que también es obligatorio de llevar. Es decir, si no llevara el número de serie, deberíamos de incluirlo en la pegatina. Así, en un momento dado, si el dron cae
y provoca algún daño, nosotros vamos a ser los responsables directos de dicho dron, ya que queda identificado en el mismo. Bien, y ahora que ya sabemos cómo es este dron, es hora de llevárnoslo para volarlo, es hora de que os enseñe cómo es la aplicación del teléfono móvil, cómo se comporta en el aire, las funcionalidades que podemos alcanzar con él, etcétera. Bueno, pues ya estamos en el campo de vuelo. Lo primero que tenemos que hacer es desplegar lo que es el dron y colocar de forma correcta la batería para que haga contacto, como os comentaba anteriormente. Después desplegamos lo que es el mando y colocamos el móvil en el mismo. Encendemos el dron, abrimos la aplicación del teléfono móvil, una aplicación muy sencilla, y la conectamos a través de la Wi-Fi que emite el dron para que dron y móvil queden emparejados. El mando también se va a conectar directamente al dron y eso sí, lo primero que hacemos es un tutorial en la aplicación mediante el cual vamos a calibrar de forma horizontal y vertical el dron. Una vez hecho esto, ya estamos en disposición de comenzar nuestro primer vuelo. Para ello movemos los dos mandos hacia abajo y levantamos un poquitín del suelo, como podéis ver de forma muy fácil. El dron es pequeño pero se comporta muy bien en el aire, es muy estable y luego tiene cosas muy chulas como por ejemplo modo seguimiento, mediante el cual nos seguiría si vamos por ejemplo montados en bicicleta o vamos caminando, y luego tiene el modo círculo que lo que va a hacer es dar vueltas alrededor de un objeto que nosotros marquemos, y en resumen un dron que aunque sea muy pequeñito tiene funcionalidades de sus hermanos mayores, cosa que es muy de agradecer. Bien, es verdad que los primeros vuelos que he hecho han sido en un día sin aire, ya que este dron, al ser tan pequeñito, no es recomendable volarlo en día con mucho viento, porque si no vamos a tener problemas, ya que con el peso que tiene no es capaz de ofrecer demasiada resistencia al aire. La imagen es bastante estable, pero como digo, no tiene gimbal, con lo cual es una cosa que si tenemos mucho movimiento va a salir demasiado movida y no va a dar una calidad como por ejemplo si quedan otros drones de mayores dimensiones que he probado aquí en el pasado para vosotros. Eso sí, para un vídeo cortito, para un paisaje de forma circunstancial o para tomar una foto de nuestra familia y amigos, da una calidad más que suficiente, y sobre todo lo bueno que tiene es que nos va a permitir volarlo en prácticamente cualquier sitio, respetando las normas que os he dicho anteriormente, es decir, sin aglomeraciones de gente, etcétera, y esto también pues es un plus para este tipo de dispositivos. Además, que sea tan compacto y tan fácil de transportar, pues nos va a permitir llevarlo a cualquier sitio y no nos va a dar ninguna pereza montarlo para empezar a volarlo. Os voy a dejar ahora unas imágenes y unos vídeos que he tomado con el mismo para que veáis todo lo que os he dicho y juzguéis vosotros mismos la calidad y la capacidad de este pequeño dron Holystone HS175D. Bueno, ¿qué os ha parecido este Holystone HS175D? Un dron súper compacto, un dron muy pequeñito, un dron que eso sí ya no sirve de es un juguete y lo vuelo donde quiero, como habéis podido ver en el vídeo, pero un dron muy interesante en lo que a calidad-precio se refiere, si queremos matar el gusanillo, si queremos como yo seguir teniendo esa inquietud por el mundo dron, cosa que a mí me gusta mucho, y un dron que eso sí, por ponerle una pega, es el tema de la cámara. Yo estoy acostumbrado a volar otro tipo de drones en los que llevan el gimbal, este estabilizador, con lo cual la imagen es mucho más perfecta. En este caso no lleva ese estabilizador y como habéis podido ver en el vídeo, la imagen se mueve un poquito, bastante, y eso bajo mi punto de vista es algo que por ejemplo en un día con viento y tal, pues puede ser que el vídeo o la fotografía que tomemos no sea todo lo bueno que esperamos de ella. Pero bueno, eso ya vosotros veréis lo que hacéis. Es una cosa que, como yo digo, me gusta informaros y ser sincero, sobre todo con los productos que traigo aquí al canal, para que seáis vosotros los que toméis la decisión. De todas maneras, os voy a dejar mucha más información en las notas del vídeo y enlaces de compra junto con algún cupón de descuento si encuentro alguno, para que os sea más barata la compra. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.